Caraval, Stephanie Garber, Saga Caraval 1. Séptima parte. Quinta noche, la última de Caraval. Capítulo 38. Scarlett solo recordaría fragmentos, piezas sueltas de lo que sucedió a continuación. No recordaría el aspecto de Tela, como una muñeca que se había caído de una estantería muy alta, hasta que la sangre comenzó a encharcarse a su alrededor. Ni tan siquiera entonces pudo Scarlett apartar la mirada del cuerpo sin vida de su hermana. No dejaba de anhelar. Ojalá su hermana se moviese. Ojalá Tela pudiera levantarse y caminar. Ojalá tuviese un reloj capaz de retroceder en el tiempo y darle a Scarlett una última oportunidad de salvarla. Se acordó de aquel reloj de bolsillo que vio en su primer día allí, el que alteraba el tiempo. Ojalá Julián hubiera robado ese reloj y no el otro. Pero Julián también estaba muerto. Scarlett se atragantó con un sollozo. Los había perdido a los dos. Lloró hasta que le dolieron los ojos, el pecho y otras partes del cuerpo que no sabía que le podían doler. El conde se acercó a ella, como si pretendiera ofrecerle algún tipo de consuelo. «Quieto», levantó Scarlett una mano temblorosa. «Por favor». Se asfixiaba al hablar, pero no podía soportar el consuelo de nadie, y menos el suyo. «Scarlett», dijo su padre, que se aproximó a ella mientras el conde se apartaba. O, más bien, el gobernador fue arrastrando los pies, encorvado como si llevase una mochila invisible amarrada a la espalda, y por primera vez, Scarlett no vio a un monstruo, sino a un simple matón viejo y triste. Se fijó en las canas que le teñían el cabello rubio por los extremos, y en los ojos inyectados en sangre. Un dragón sin fuego y con las alas rotas. «Lo siento». «No lo haga», le cortó Scarlett. Su padre se lo merecía. «No quiero volver a verle, no quiero volver a oír su voz, y no quiero que intente aliviarse la conciencia con una disculpa. Usted ha provocado esto. Usted la empujó a venir a este lugar. Solo intentaba protegeros». Se abrieron de par en par los orificios nasales del gobernador. Tal vez si tuviese las alas rotas, pero aún le quedaban las llamas después de todo. «Si me hubieseis escuchado, en lugar de ser siempre tan desobedientes, par de infames desagradés». «Señor». Jovan, en quien Scarlett no había reparado hasta entonces, se situó con atrevimiento delante del gobernador Dragna. «Creo que ya ha dicho bast. Quita de en medio». El gobernador abofeteó en la cara a Jovan. «No la toque», dijeron a una Legend y Scarlett, aunque fue Legend quien arrancó disparado. Sus facciones, marcadas y pálidas, y sus ojos oscuros, muy oscuros, se concentraban ahora en el gobernador. «No le hará daño a ningún otro de mis intérpretes». «¿O qué es lo que hará?», gruñó el gobernador Dragna. «Conozco las reglas. Sé que no puede hacerme daño mientras el juego siga en marcha». «Entonces sabrá también que el juego se termina al amanecer, que se aproxima veloz. Cuando eso suceda, ya no me obligarán esas reglas». Legend le mostró los dientes. «Y dado que ha visto mi verdadero rostro, eso será un incentivo más para librar al mundo de usted». Hizo un gesto con la muñeca, y lucieron con más intensidad todas las velas de las lámparas y los fuegos en los fosos, por todo el balcón, y proyectaron un infernal resplandor rojo anaranjado por el suelo de obsidiana. El gobernador Dragna palideció. «Tal vez me haya dado igual su hija», prosiguió Legend. «Pero sí me importan mis intérpretes, y sé lo que ha hecho». «¿De qué está hablando?», preguntó Scarlett. «No le hagas caso», dijo el gobernador. «Tu padre se creyó capaz de matarme. A mí», respondió Legend. «El gobernador erró al creer que Dante era el maestro de Caraval, y le quitó la vida a él, y no a mí». Scarlett miró horrorizada a Marcelo Dragna. «¿Usted mató a Dante, padre?». Incluso el conde, que se mantenía a una cierta distancia, pareció desconcertado ante aquello. La respiración del gobernador Dragna se volvió pesada.
Solo trataba de protegeros. Tal vez debería pensar más en protegerse usted, continuó Legend. Si yo estuviera en su lugar, gobernador, me marcharía ahora mismo y no regresaría jamás, ni a este lugar ni a ningún otro donde se pudiera topar conmigo. Las cosas no acabarán de un modo tan favorable la próxima vez que lo vea. El conde retrocedió el primero. Yo no he tenido nada que ver con ningún asesinato. Yo solo he venido a por ella. Su mirada se desplazó hacia Scarlett, y allí se mantuvo mucho más allá del momento incómodo inicial. No dijo una palabra más, pero sus labios se curvaron lo justo para mostrar un fogonazo del blanco de sus dientes. Era la misma forma de contemplarla que la primera vez que había huido de él, como si acabase de empezar una partida entre ellos dos, y él estuviera deseando jugar. A Scarlett le dio la impresión de que, si bien el conde Nicholas Darcy se marchaba, el asunto entre ellos distaba mucho de estar finiquitado. El conde inclinó la cabeza en una burla de reverencia. A renglón seguido, dio media vuelta y salió por la puerta con paso resuelto y el eco de sus botas de plata al desaparecer. «Vamos». El gobernador Dragna hizo un gesto vacilante con la mano a Scarlett para que se pusiera en movimiento. «Nos vamos». No. Ella estaba temblando de nuevo, pero se mantuvo firme. «No iré a ningún sitio con usted». «Serás estúpida», maldijo el gobernador. «Si te quedas habrá derrotado a nuestra familia. Esto es lo que él quiere, pero si prefieres venir conmigo, él pierde. Estoy seguro de que el conde... No me voy a casar con él, y usted, padre, no me puede obligar. Es usted quien ha destrozado nuestra familia. Lo único que desea es poder y control», dijo Scarlett, «pero ya no tendrá ninguno de los dos sobre mí. No le queda ya nada para retenerme ahora que Tella no está». Por un instante Scarlett sintió la tentación de subirse a la cornisa y añadir: «Ahora márchese, antes de que pierda a sus dos hijas». Pero no le iba a permitir que acabase con ella tal y como lo había hecho con su hermana. Haría lo que tenía que haber hecho mucho tiempo atrás. «Conozco sus secretos, padre. Antes siempre tenía demasiado miedo, pero ahora que ya no puede utilizar a Tella para controlarme, no tengo motivos para seguir callada. Ya sé que piensa que puede matar a alguien y quedar impune, pero no me imagino que sus guardias permanezcan leales mucho más tiempo cuando le cuente a todo el mundo que usted mató al hijo de uno de los suyos. Le contaré a toda la isla cómo asesinó a Felipe, cómo lo ahogó con sus propias manos, solo para aterrorizarme con el fin de que lo obedeciese. ¿Cree que dormirá usted bien cuando el padre de Felipe lo sepa todo? Y conozco otros secretos también, secretos que pondrán fin a todo lo que ha levantado». Scarlett jamás había sido tan audaz en toda su vida. Consiguió que le doliese el corazón, el alma y hasta los recuerdos. Todo le dolió. Se sintió vacía y pesada a la vez. Le causaba dolor respirar y le costaba un esfuerzo hablar, pero seguía viva. Continuaba respirando, hablando y sintiendo. La mayor parte de lo que sentía era un tormento, pero ya no le tenía miedo a nada. Y por primera vez era su padre quien tenía aspecto de temerla a ella. Parecía más aterrorizado de Legend, pero, de todas formas, se iba a marchar. Y Scarlett no se imaginaba que volviese a ir detrás de ella. Un gobernador no vivía demasiado sin su leal guardia. Las islas conquistadas no eran el lugar más prestigioso que gobernar, pero siempre había alguien con intención de usurpar el poder. De modo que Scarlett debería haber tenido una sensación victoriosa cuando su padre salió por la puerta. Por fin era libre. Libre de su padre. Libre de ir a donde quisiera. Eso le había dado Julián con las coordenadas de su reloj de bolsillo. Julián. El dolor que sentía por él era distinto del dolor que sentía por la pérdida de Tella. Cada uno le arrancaba una mitad de su ser, pero pesaban de igual manera sobre ella. Notaba cómo se le iban formando unos sollozos nuevos en el pecho, que se alzaban como olas a punto de romper,
Pero al pensar en Julián, se acordó de algo más. Recordó por qué había abandonado su cuerpo en los túneles. Había ganado el concurso. Aún contaba con su deseo, y Legend estaba allí para concedérselo. Por un instante sintió esperanzas, más leves que la carga de su dolor, indescriptibles e iridiscentes, y absolutamente imposible agarrarse a ellas, porque no era solo a Julián a quien tenía que salvar. Volvió a sentir un dolor en el pecho. Ya no estaban ni Tella ni Julián, y en su opinión no debería haberse visto obligada a elegir, siquiera, pero ahí estaba esa elección que la hacía sentir peor hermana. O quizá Julián le importase más de lo que ella se había dado cuenta, porque pese a saber que escogería a Tella, no podía decirlo sin más, como si tal vez hubiese una manera de salvarlos a los dos que aún no hubiese averiguado. Su hermana, o el chico del que Scarlett estaba casi segura de haberse enamorado. Julián había muerto por ella. Lo había arriesgado todo por ella al enfrentarse a su padre y después, al entregarle aquel reloj de bolsillo justo antes de que ella se encontrase con Legend. Scarlett pensó en lo tensa que sonaba la voz de Julián cuando estaba tratando de decirle la verdad. Protegerla no era su obligación, pero había hecho cuanto había podido. Y también la había hecho sentir cosas que ella no sabía que podía llegar a desear. Y Scarlett siempre lo querría por eso. Sin embargo, Tella no solo era su hermana, sino también su mejor amiga, la única persona del mundo a la que habría querido más que a nada ni a nadie, la persona de cuyo cuidado ella era responsable. Scarlett se volvió hacia Legend con una decisión tomada. «He ganado. Me debes un deseo». Legend soltó un bufido, como si le hiciese gracia. «Me temo que la respuesta a eso es... ¿Qué dice?» «¿A qué te refieres con Sofía?» Legend contestó con sequedad. «Por tu tono de voz, yo diría que sabes exactamente a qué me refiero». «Pero si he ganado el concurso», le discutió Scarlett. «He resuelto esas pistas tuyas tan confusas. He encontrado a mi hermana. Me debes un deseo». «¿De verdad esperas que te conceda un deseo después de todo esto?» Alrededor de Legend, las velas parpadearon, como si todas ellas se estuvieran riendo con él. Scarlett cerró los puños y se dijo que no volvería a llorar, aunque las lágrimas le abrasaran dentro del ojo. Concederle un solo deseo y obligarla a escoger entre las dos personas a las que amaba ya era lo bastante cruel, pero no concederle ningún deseo en absoluto era incalificable. ¿Pero qué te pasa? ¿Te da igual que hayan muerto dos personas inocentes? No tienes el más mínimo corazón. Si tan vil soy, entonces ¿cómo es que tú sigues aquí?, dijo Legend, pero cuando deslizó la mirada hacia ella, sus ojos ya no eran aquellas dos gemas centelleantes que Scarlett había visto en su primer encuentro. De haber sido cualquier otro, habría jurado que casi parecía triste. Debía de ser cosa del propio dolor de Scarlett. Estaba viendo visiones, porque Legend también parecía ahora más apagado, menos resplandeciente que en los túneles, o cuando se presentó en el balcón, como si antes fuera envuelto en una especie de glamour que de algún modo estaba esfumándose y le hacía parecer menos el Legend que ella había visto antes. Si en los túneles le brillaba la pálida piel, ahora tenía un aspecto polvoriento, casi borroso, como si estuviese ante una representación de él que hubiera perdido lustre con el paso del tiempo. Durante años, Scarlett había creído que nadie podía ser peor que su padre, y que nadie podía ser más mágico que Legend, pero a pesar de sus trucos con el fuego, el maestro de Caraval ya no parecía tan mágico. Tal vez le había dicho que no le concedería el deseo porque no podía hacerlo. Aún así, Scarlett ya había presenciado los suficientes prodigios como para creer que los deseos tenían que ser reales. Intentó recordar todas y cada una de las historias que alguna vez le habían contado sobre la magia. Jovan le había dicho que ésta se alimentaba de distintas cosas, como el tiempo. Su abuela le había mencionado que era del deseo. Cuando Julián le dio un día de su vida, utilizó su propia sangre. Sangre. Eso era. En el universo de Caraval, la sangre poseía una suerte de magia. Si una gota podía darle un día de vida a una persona, quizá Scarlett pudiese traer tanto a Julián como a Tella de vuelta si les ofrecía la suficiente de la suya. Se volvió hacia Joe.
¿Cómo bajo hasta la calle? Scarlett no estaba segura de si la chica le daría una respuesta, pero Joe le contó enseguida cómo encontrar justo lo que ella buscaba. En el exterior estaba más oscuro a cada segundo que pasaba con la escasa luz de los faroles, que marcaba el final de la noche. Una multitud se había congregado alrededor de Tella, la preciosa Donatella, que ya no era la Tella de Scarlett, sin su sonrisa, sus carcajadas, sus secretos, sus bromas y todas esas cosas que la convertían en la amada hermana de Scarlett. Scarlett hizo caso omiso de los mirones y cayó de rodillas, las hundió en el charco de sangre que rodeaba a su hermana, que parecía rota de todas las maneras posibles. Tenía los brazos y las piernas torcidos en unos ángulos espantosos, sus brillantes rizos del color de la miel empapados de rojo. Scarlett se mordió un dedo con fuerza hasta que la sangre le goteó hacia la palma de la mano. La presionó contra los labios azules e inmóviles de su hermana. «Tella, bebe», le dijo. Le temblaban los dedos al mantenerlos allí, contra la boca de su hermana, pero Tella no se movía ni respiraba. «Por favor, tú misma me dijiste que había algo más en la vida», susurró Scarlett. «No puedes dejar de vivir ahora. Ojalá pudieses volver conmigo». Scarlett cerró los ojos y repitió el deseo como una súplica. Había dejado de creer en los deseos el día en que su padre mató a Felipe, pero Caraval le había devuelto la fe en la magia una vez más. Daba igual que Legend le hubiese asegurado que no le concedería su deseo. Era como le había dicho su abuela. A toda persona se le concede un deseo imposible, solo uno, cuando esa persona desea algo más que cualquier otra cosa y es capaz de dar con un poco de magia que la ayude. Scarlett quería a su hermana más que a nada. Quizá eso, combinado con la magia de Caraval, fuera suficiente. Continuó deseándolo mientras, a su alrededor, las velas de los faroles se extinguían lentamente hasta no quedar llama alguna, igual que la joven inmóvil en brazos de Scarlett. No había funcionado. Más lágrimas le rodaron por las mejillas. Podía haberse quedado abrazada a Tella hasta que se le secaran y tanto ella como su hermana se convirtieran en polvo. Una advertencia para todo aquel que se atreviese a dejarse llevar demasiado por el engaño de Caraval. Ahí podría haber acabado la historia, en una tempestad de lágrimas y palabras entre dientes. Pero, en el preciso momento en que estaba a punto de salir el sol, en ese instante negro que precede al alba, el momento más oscuro de la noche, una mano de piel morena meció con delicadeza el hombro de Scarlett. Levantó la vista para encontrarse a Jovan. Las velas y los faroles ya se habían convertido casi en humo, así que Scarlett apenas conseguía verla, pero reconoció el leve deje de su voz. El juego está a punto de finalizar de manera oficial. No tardarán en tocar las campanas matinales y la gente empezará a hacer el equipaje. He pensado que tal vez quieras recoger las cosas de tu hermana. Scarlett estiró el cuello hacia el balcón sin barandilla de Tella. De Tella, no de Legend. Haya lo que haya ahí arriba, no lo quiero. Oh, pero es que hay cosas que tal vez sí quieras, dijo Joe.